buenas noches a todos. Hoy vamos a tener en Diálogos con la Música un instrumento que no había estado aquí hasta ahora, es el trombón. Vamos a escuchar un recital de trombón y de piano en interpretación de Rogelio Igualada y Pedro Mariné. Están aquí con nosotros Rogelio Igualada, que es trombonista de la Orquesta Nacional de España, un hombre que a pesar de su juventud ya tiene bastantes premios en su haber y una buena carrera, que ha estado también en los Estados Unidos. Y Pedro Mariné es profesor del Real Conservatorio de Madrid, también tiene una notable carrera, lo mismo digo que pese a su juventud o a favor de su juventud, ha actuado en distintos concursos y tiene premios como el Premio Nacional de Piano Nueva Acrópolis 1987 y además es licenciado en Filología Románica. Esto me sorprende porque no es frecuente encontrarse con músicos en activo, profesionales tan jóvenes que tengan una carrera universitaria de este tipo. Bien, primero quería preguntar a Rogelio Igualada, ¿cómo se te ocurrió empezar a estudiar trombón? Porque parece que el trombón es un instrumento que se sale de lo normal. No, bueno, en realidad yo comencé con el bombardino, lo que luego me hice un poquitín mayor, empecé a plantearme un poco el futuro y bueno, vi que el bombardino en realidad era muy limitado en cuanto a sobrevivir, ¿no? De alguna manera dentro de la música. Y nada, mi maestro además me animó y me decidió por el trombón de varas y luego, bueno, a medida que ha pasado el tiempo he descubierto que es un instrumento de lo más fascinante que pueda haber. Tiene muchas facetas dentro de la música, no sé, dentro del jazz, dentro de la música clásica, en cualquier formación que puedas imaginarte musical puede estar el trombón incluido. Sí, siempre nos imaginamos, bueno, que el repertorio para trombón es antiguo, porque bueno, las primeras, por lo menos las primeras representaciones gráficas que hay del trombón son del 480. No, eso sí, lo que es un instrumento muy antiguo. Sí, lo que sí es cierto es que es un instrumento verdaderamente muy antiguo, ¿no? O sea, tiene los orígenes. No sé, no puedo ni imaginarme, pero por lo menos desde la época de los romanos seguro que sí. Y luego lo que sí que es verdad es que la literatura escrita para el trombón musical está un poco limitada. Aunque bueno, ya ahora en este tiempo con la nueva introducción de los metales en todo el mundo de la música y tal, pues están haciendo muchas transcripciones y de hecho también te encuentras con alguna sorpresa como la obra que voy a tocar, la Romanza de Weber, que está sorprendentemente está escrita original para trombón. Sí, eso es una cosa curiosa, pero también hay que pensar que Weber fue de los pocos compositores románticos que se ocupó de estas. Exactamente, por eso. Y en cuanto al concertino de Ferdinand David, que es un violinista famoso, ¿cómo así escribió un concertino para trombón? Es cierto que Ferdinand David era un violinista, bueno, además fue concertista de la Orquesta de Leipzig, creo, pero bueno, ha sido un hombre que siempre se ha caracterizado por las composiciones instrumentales, ¿no? O sea, ya bien sea con el trombón o cualquier otro instrumento. Ha sido un compositor eminentemente instrumentista. Bien, pues muchas gracias, Rogelio. Y Pedro, he dicho antes que eres licenciado en Filología Románica. ¿Tú crees que conviene ser licenciado en algo para ser buen músico? Hombre, no es que convenga, en realidad es una cuestión que compete más bien a la enseñanza general, ¿no? Por desgracia, hoy en día en España, por mucho que el conservatorio llegue a un rango superior, no tiene tal rango luego equiparado. Entonces los músicos salen con un título pretendidamente superior que no está reconocido como universitario, como pueda ser, y ni siquiera está en la universidad la música, que es lo que, por ejemplo, ya Bellas Artes sí está. Entonces, bueno, pues en principio parece que para tener un título universitario, pues tienes que ir a otras cosas. Y de todas maneras, a mí por familia, por herencia, la lingüística me venía muy a mano. Pero ¿tú estás convencido que te sirve para algo? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la música es un lenguaje. Música me refiero. Sí, la música es un lenguaje, es un proceso comunicativo y el estudio mismo del lenguaje, que al fin y al cabo sea románica, hispánica o inglesas o lo que sea, conviene y compete a la música. Hay muchas cosas paralelas y comunes, el fraseo, todas estas cosas. Tú eres profesor de música de cámara del Real Conservatorio de Madrid. ¿Te parece que la juventud practica suficientemente en España la música de cámara? Bueno, es otra cosa que también yo creo que debería de mirarse por parte de los responsables de la administración y de la enseñanza de la educación, porque la verdad es que se coge la música de cámara como asignatura, yo creo que demasiado tarde. O sea, un violinista no llega ahí hasta séptimo de
de violín y mientras tanto está tocando sonatas, pero está tocando sonatas sin un pianista. O un pianista llega también en séptimo sin haber tocado nunca con ningún otro instrumento y eso viene bien la posibilidad de tocar solo el piano, porque es un instrumento que se basta a sí mismo en principio, pero yo creo que es limitado el no conocer un cello, un trombón o instrumentos orquestales, porque el piano al fin y al cabo muchas veces es sustitución de la orquesta en composiciones que están hechas para piano, pero que tienen un criterio orquestal o instrumental distinto del piano. Bien, pues muchas gracias, Pedro Mariné, y vamos a pasar ya a escuchar este recital que, como dije en un principio, está dedicado a piezas para trombón y piano, aunque oiremos también una pieza que originalmente fue escrita para orquesta, pero la primera, la romanza que vamos a escuchar de Carl Maria von Weber, sí fue escrita originalmente para trombón y piano y parece ser es una de las últimas obras de este gran compositor alemán, de la época en que él escribe esas grandes óperas, el Der Freischütz o Oberon, que son verdaderamente los pilares del teatro lírico romántico alemán. 2 conciertos para clarinete, un concierto para fagot, un concertino para trompa, aparte de los conciertos de piano y sus 2 sinfonías, obras de cámara, obras para piano, etc., han dado a Weber un lugar privilegiado en los orígenes del sinfonismo y de la música instrumental alemana del romanticismo, porque él fue uno de los pocos que la cultivó verdaderamente con seriedad y con constancia.
Rogelio Igualada, trombón, y Pedro Mariné, piano, acaban de interpretar la romanza para trombón y piano de Carl Maria von Weber. Y van a finalizar su recital con un concertino opus 4 para trombón y orquesta originalmente, vamos a verlo en trombón y piano, de Ferdinand David, compositor nacido en Hamburgo el año 1810, que murió en 1873, que fue gran amigo de Mendelssohn, que estudió con Spohr y comenzó a realizar una serie de giras como violinista por Dinamarca y por toda Alemania, con su hermana Luisa, que también era músico. Fue, como dije, muy amigo de su paisano Felix Mendelssohn Bartholdy, y contó con él Mendelssohn cuando inauguró el Conservatorio de Leipzig en 1843. Llegó a ser Ferdinand David concertino de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig bajo la dirección de Mendelssohn, un puesto que conservó hasta su muerte, porque aunque recibió muchas ofertas de diferentes puntos de Alemania como gran violinista que era, él quiso permanecer en la Gewandhaus, uno de los centros más importantes de formación de la Alemania romántica. Él fue, por ejemplo, el que estrenó el famoso concierto para violín y orquesta de Felix Mendelssohn, en el que parece ser que tuvo una participación directa en su composición incluso. Entre sus más famosos alumnos debemos citar a Joseph Joachim, gran amigo de Brahms, que fue también otro de los fantásticos violinistas que tuvo Alemania a finales del siglo pasado. Preparó excelentes ediciones, las de Kreutzer, Rode, Paganini, Gaviniès, Fiorillo, etc. Y como compositor nos ha dejado David 5 conciertos para violín y orquesta, piezas de concierto para varios instrumentos, como esta que vamos a escuchar hoy, música de cámara, canciones, piezas corales, etc. El concertino para trombón y orquesta opus 4 es una de las obras de Ferdinand David que se mantiene por su calidad en el repertorio. Vamos a escucharlo ya en la versión de Rogelio Igualada y de Pedro Mariné.
Thank you.